Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Espero que muy bien, yo muy contenta y voy a seguir con lo que te prometí. 3 formas de aproximarse al tarot. Yo soy Antonia Albi, directora de Estudio Tarot, taróloga, profesora de tarot, coach de vida, psicoterapeuta, quiromasajista, pero vamos a ocuparnos del tarot, que es a lo que hemos venido hoy aquí. Ya sabes, suscríbete y si tienes preguntas, contáctame. Pues hoy voy a explicaros 3 formas de aproximación al tarot. Una de las formas es el modelo histórico, uno de los modelos más populares de investigación en el tarot para el público en general. Y es el que aborda el tarot desde la perspectiva histórica. Y esto se centra en documentos de cualquier naturaleza, libros, recogidos, manuscritos. Aquí, a modo de ejemplo, una de las muchas citas sobre su origen. Solo por la pasión que el duque de Milán tenía hacia los juegos de cartas se debe casi con seguridad la invención de los triunfos. Lamentablemente no existen documentos que lo acrediten, pero nos quedan un importante grupo de hermosas cartas. El más antiguo mazo de tarot conocido, cuyo análisis sostiene el origen Visconti de este juego. Es el considerado tarot Carigliei o Visconti di Modrone, hoy conservado en Estados Unidos. Este mazo, según los historiadores, fue creado entre 1442 y 1447, no siendo el único encargado por el duque de Milán. A este se unirán otros juegos llamado mazo Brambilla, cuya denominación procede de la actual ubicación de la Pinacoteca Milanesa de Brera, y el mazo conocido como el Tarot Visconti Sforza, subdividido entre una galería en la Academia de Carrara en Bérgamo, donde tuve el placer de verlo, el Pierpont Morgan Library de Nueva York y una colección privada de la familia Coleoni. Prescindiendo de la singular cita, podemos decir que, en conjunto, el enfoque histórico sostiene que 1. El tarot es de origen italiano. 2. Fue creado en la mitad del 1400. 3. La primitiva función del tarot habría sido la satisfacción de un deseo personal de naturaleza lúdica o artística. Y por tanto, aquellos que se acercaron a la materia apoyándose en este tipo de investigación valoran sustancialmente un tipo de tarot artístico y decorativo que, en el mejor de los casos, cobra un sentido instructivo y cultural. Este tarot prácticamente excluye cualquier función esotérica, con algunas excepciones. Esta es la posición general de los expertos. Todavía, en el momento actual, es indispensable tener presente que estas teorías están privadas de casi cualquier fundamento y son meras suposiciones. ¿Qué pasaría si otro mazo más antiguo apareciese? Este hecho sería suficiente para que, de un solo golpe, se desestimaran todas las hipótesis actuales. En este sentido, podemos citar, por ejemplo, las pinturas del siglo V al IX encontradas en 2001 en las cuevas afganas de Bamiyan, donde después de una gran destrucción de estatuas de Budas colosales, a cargo de los talibanes, la destrucción, se encontraron pinturas al óleo. Los científicos demostraron que una parte de la cueva tenía pinturas al óleo, cientos de años antes de la fecha oficial de los libros de historia y de arte.
porque en los libros de historia nos dicen que la pintura al óleo se crea en el siglo XV. ¿No podría ocurrir lo mismo con el tarot, que se caracteriza por márgenes aún más indeterminados? Observando las cartas, de hecho, se advierte que en estas imágenes hay algo profundo, inexplicable, casi mágico, ¿verdad? Y esto ha atraído a miles de personas a lo largo de los siglos, incluso a grupos de personas que pasaron por tener un intelecto privilegiado, como por ejemplo el Premio Nobel de Literatura, William Butler, nuestro querido Salvador Dalí. Carl Gustav Jung también se acercó al tarot. Entonces, digo, si el tarot fuera un simple juego, ¿de dónde viene esa tendencia generalizada a profundizar, a buscar un sistema filosófico, psicológico, creativo, esotérico por distinguidos miembros del mundo cultural y artístico? Podríamos decir que esta forma es algo limitada, aunque interesante y muy oportuna. Después tenemos la segunda aproximación, que es el modelo ocultista. En los últimos 2 siglos se ha desarrollado esta segunda forma de operar, que podríamos definir como esotérica, ocultista. Desde finales del siglo XVIII, esta corriente de pensamiento, aunque con distintas interpretaciones, sostiene que el tarot es un libro de sabiduría proveniente de tiempos remotos, llevando su nacimiento hasta el Antiguo Egipto. Una de las primeras declaraciones en tal sentido fue la del pastor y estudioso francés Coeur de Gobelin, que en 1781 ostentaba el cargo de censor real en el reinado de Luis XV, un cargo muy inusual para un protestante en la católica Francia. De Gobelin también fue presidente del Musée. El Musée era una famosa sociedad literaria parisina en aquel momento y fue una figura relevante en los círculos culturales franceses. Llegó a ser amigo de Diderot y D'Alembert, que crearon una enciclopedia, de los científicos Franklin y Lalande, de los teóricos revolucionarios Danton y Desmoulins y el héroe de la independencia americana Lafayette, todos iniciados en la logia masónica de las 9 hermanas, del que fue maestro venerable por 2 años. Por estas razones, al contrario de lo que ocurre hoy, lo que Gobelin escribió sobre el tarot en su momento no fue objeto de burla, sino muy al contrario, fue tenido en gran interés. En un pasaje de sus libros dice así: si nos aprestamos a anunciar que de nuestros días existe una obra de los antiguos egipcios que escapó de las llamas que destruyeron su soberbia biblioteca, una obra que contiene la más pura doctrina egipcia, ¿quién no estaría impaciente por conocer esta joya, este libro tan extraordinario? Y si añadiéramos que este libro está muy difundido en Europa, que va de mano en mano desde los siglos, mirado como un mazo de extrañas figuras privadas de sentido, ¿quién no pensaría que estamos bromeando, que queremos aprovecharnos de la credulidad de nuestros oyentes? Y sin embargo, lo que digo es absolutamente cierto. Este libro egipcio es el único resto de sus excelentes bibliotecas y existe actualmente. Hecho sorprendente, tan común que nadie antes había adivinado su ilustre origen. Este libro, señores, es el juego del tarot. Esto lo decía Coeur de Gobelin. En general, ¿cuál es el punto más débil de esta forma de aproximación al tarot? Pues si observamos con atención se puede reconocer que todos los que han arriesgado una explicación en el sentido oculto del tarot se han encontrado con la imposibilidad de demostrar de manera
objetiva e incontestable la veracidad de sus afirmaciones. Quien se ha interesado de forma sincera por el tarot, sin duda, ha experimentado un proceso similar. Repasando los muchos tratados esotéricos sobre el tema, uno siempre se encuentra con el mismo problema. Las opiniones de los autores son a menudo contradictorias e impiden a quien está deseoso de aprender entender cuáles son las enseñanzas correctas de este libro mudo. Esto se debe al hecho que el modelo ocultista en los últimos siglos ha perseguido la identificación entre el tarot y antiguos textos de múltiples tradiciones. Por ejemplo, el tarot tiene que ver con la cábala, con la alquimia, la astrología, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, tratando de extrapolar el significado del primero a través de lo segundo. Entre los muchos ejemplos que podrían citarse, voy a recordar de manera particular uno que tuvo una gran influencia en posteriores generaciones de estudiosos. El notable ocultista francés Eliphas Lévy, que estableció una relación directa entre las 22 letras del alfabeto hebreo y los 22 arcanos del tarot, que él mismo rebautizó con este nombre, arcanos, que significa secretos, concentrándose de forma casi exclusiva en los arcanos mayores. Los describió gracias a la cábala, llegando a considerarlo como las claves universales para acceder a todos los antiguos dogmas religiosos. En la práctica, la visión de cada ocultista desde siempre sigue sus ideas, su personalidad, su formación, hasta prescindir en cierto sentido del mismísimo tarot. Cada esotérico le da su impronta y su interpretación. Los esotéricos se han defendido de las críticas contra esta forma de investigación, insistiendo en que quien no es iniciado en ciertos misterios no posee un íntimo conocimiento esotérico y no puede comprender el sentido hermético y profundo del tarot. ¿Esto realmente es así? Francamente, la existencia amplia y variada de literatura acerca de esto demuestra que este modelo de análisis no ha sido particularmente eficaz ni capaz de ofrecer una respuesta definitiva y inequívoca. Así, si por un lado ha habido un modelo histórico caracterizado por la búsqueda científica comprobable, de otro lado hemos tenido un modelo esotérico que, impotente frente a las reivindicaciones de una evidencia objetiva de sus proposiciones, se refugió en las aserciones tipo místico, porque Dios lo ha dicho, porque es palabra de Dios, porque esto es voluntad divina, porque si no estás iniciado no puedes entender. Parecería el típico dilema sin salida entre ciencia y razón por un lado, fe y misticismo por el otro. ¿Existe un modelo diferente? ¿Es posible seguir una forma racional, con una visión más ampliada y espiritual del tarot? Pues la respuesta, en mi opinión, es que sí. Este nuevo procedimiento puede definirse como el modelo de la metanoia. El modelo de la metanoia, antes de continuar, pido a los partidarios de la visión histórica puramente recreativa y artística un poco más de paciencia, y a los esotéricos también, por favor. Los métodos de investigación que sustentan los dos primeros criterios están en ambos casos vinculados a los libros, a documentos, ¿Qué pretendo decir con esto?
Pues que el modelo histórico se basa en una colección de informaciones y testimonios escritos y corrobora las hipótesis a través de una red de documentos, viejos textos, antiguos juegos, valorados también ellos con cierto criterio de pruebas documentales reales. El modelo ocultista, contrariamente, se vale sobre todo de obras de otras tradiciones esotéricas para ilustrar a través de ellas el recóndito significado del tarot. Sin embargo, son numerosos los que dicen que los arcanos son un gran libro tan rico en sabiduría que si la humanidad perdiera todos los demás textos, podría reconstruir a través de estas figuras la antigua sabiduría. Entonces, este hipotético libro de tarot no se bastaría a sí mismo para ser entendido. ¿Realmente es necesario explicarlo a través de otras disciplinas, como se suele hacer? Yo creo que no. La palabra metanoia viene del griego metanoien, compuesta por meta, que indica cambio o superación, y noien, que es pensar. Sería, pues, cambiar el modo de pensar, al mismo tiempo superar el pensamiento. En mi opinión, no hay palabra mejor para definir el método que debe ser adoptado para comprender la nueva forma del antiguo tarot. ¿Cuáles son las premisas fundamentales de este modelo? Empecemos comprendiendo para cambiar radicalmente nuestra perspectiva habitual. Supongamos que podemos leer el tarot exactamente como se lee un texto escrito, que los 78 arcanos forman un verdadero libro con páginas, compuesto principalmente de imágenes, ¿cierto? Redactado, sí, en un lenguaje secreto y codificado, cifrado. Este lenguaje, si bien, admito, puede ser desconocido y oscuro, tiene un sentido real y efectivo. Por ejemplo, si durante muchos siglos los jeroglíficos no fueron comprendidos, ¿tachábamos esto de que no significaba nada? Luego sí tenían un significado y son una forma precisa de transmisión de conocimiento. Cualidades que se revelaron cuando con la piedra Rosetta se logró descifrar los jeroglíficos. Este es el motivo por el que, alterando el punto de vista clásico, tenemos que aceptar que las figuras del tarot son letras de un extraordinario alfabeto cuya combinación produce composiciones análogas a aquellas derivadas de un lenguaje, es decir, frases. Como en cualquier lenguaje hablado o escrito, para construir una frase se requiere una gramática, un vocabulario. Lo mismo ocurre para este extraño lenguaje. Estos dos elementos caracterizados por su cualidad y prerrogativa bien definidas en el tarot están generados en una estructura codificada que es el fundamento de todo y no tiene nada que ver con interpretaciones filosóficas o religiosas atribuidas a ocultistas de diversas escuelas. Es una especie de estructura rigurosa y detallada que, como mecanismo preciso, se oculta en las imágenes. Con los dibujos, con los números, los nombres, todo esto son códigos insertados dentro de la estructura. Una vez revelada y descifrada, se abren las puertas a una dimensión completamente nueva y desconocida. La principal característica de esta estructura esotérica en el sentido interno, porque se encuentra dentro, y oculto, porque está escondido, es ser detectable de manera
como una evidencia, donde no hayan dudas, es decir, se demuestra, se ve, ¿de acuerdo? Escribía el filósofo y teólogo Raymond Panikkar: la metanoia se encuentra más allá de la mente, pero no la niega. La superación no es la negación. Al mismo tiempo, una vez comprendida, sumerge al alumno buscador en una dimensión que trasciende la categoría de pura racionalidad y abre la puerta a un espacio sagrado definible como mundo metafísico. ¿Y cómo sobreviene este paso? Pues se trata de un fenómeno asombroso y completamente verificable justamente por un instrumento considerado imprescindible, el intelecto. De hecho, por un lado permite una comprensión objetiva y concreta, mientras por el otro permite el acceso a la forma de un conocimiento inmediato, síntesis y absoluta precisión, llamada por muchas filosofías intuición. En la práctica, el aprendizaje de la estructura codificada del tarot se convierte en un estudio de naturaleza racional, sistemático, que como una meditación permite el paso del intelecto a la intuición sobre la base de un proceso lógico y deductivo. Por un lado, la expresión leer tarot, que probablemente todo el mundo entiende como metáfora, debe ser tomada literalmente. Se lee el tarot. No se alucina, no, se lee. De hecho, a través de la presencia de esta estructura codificada inherente al tarot, se genera un lenguaje que comunica con el ser humano. Y son los arcanos, ellos mismos los que cuentan su origen, su función, su significado iniciático. Y así es como se puede estructurar y aprender el tarot. Estudiando conmigo aprenderás la estructura del tarot, los códigos ocultos del tarot. Aprenderás a leer las frases que el tarot escribe. Y ahí harás tus conexiones neuronales para abrir tu intuición, para abrir tu conexión, pero a través del modo racional, con cosas que están demostradas, con códigos que cuando te los explico dices: ¡ah, Dios! Pero ¿cómo no lo vi? Justamente porque son códigos secretos. Pero tienes la oportunidad de aprenderlos conmigo. Si te ha gustado todo esto, dale like, suscríbete a mi canal y si tienes preguntas, contáctame. Yo te leo y te contesto.